Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya me lo dirás porque ahora te voy a hablar sobre tres gemas. Tres gemas que son de 5 estrellas, son muy buenas para PvE y te las quiero comentar porque pues, te sirven también como auxiliar. Y esto es una característica que no todas las gemas cumplen, sobre todo para PvE, que se es muy exigente porque a mayor rango, mayor cantidad de daño, ¿no? Bueno, pues estas tres gemas son buenas para PvE siendo auxiliares, así que le puedes sacar bastante partido. Te voy a hablar de la primera, Chispa del Vacío. Chispa del vacío, infligir daño, o sea, su primer efecto es infligir daño, conjura una chispa del vacío durante 6 segundos. Esto es un buff. Yo siempre te voy a recomendar, en la mayoría de los casos, usar el set de Vitus en todas tus rotaciones. En la mayoría de los casos. El set de Vitus te va a aumentar un 30% la duración de efectos beneficiosos. Y bueno, esto es un efecto beneficioso que te va a durar 6 segundos. Con Vitus te va a durar 8 segundos. Entonces, mientras la chispa del vacío esté activa, infligir daño tiene 30% de probabilidad de liberar rayos que encadenan hasta 8 enemigos, lo que inflige 45% de daño base más 446 a cada enemigo. Los rayos solo se pueden activar una vez cada 1 segundo, es decir, con el set de Vitus vas a tener 8 segundos, pues 8 rayos. Te puede parecer que es poco daño, pero a nivel de explosión, o sea, en el momento que necesitas, ¿no? Puede ser matando a un jefe o simplemente farmeando, son muchísimos rayos, porque 45% por 8, pues ya se nos va por ahí para arriba de 360% aproximadamente, creo que es. Entonces es muchísimo daño. Y siendo una gema de rango 1, poniéndola como auxiliar, oye, está súper bien. Vas a tener buenas explosiones de daño y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, este efecto solo se puede activar una vez cada 20 segundos, como casi todas las gemas. El segundo efecto, que ya esto es para si lo quieres subir de rango, ¿no? Si es tu gema principal, si la quieres hacer tu gema principal, que ya te digo, no es necesario, pero bueno, puedes hacer caso. Mientras la chispa del vacío esté activa, tu velocidad de ataque aumenta un 4%. Por supuesto, esto es muy bueno para PvE porque precisamente si mientras más atacas, pues más probabilidades hay de que salgan los rayos y demás. La gema es muy buena en general, sobre todo para PvE. Ya sabes, de todas maneras la puedes usar como auxiliar y te va espectacular. Ya al final te voy a dar otras recomendaciones. La segunda gema de la que te quiero hablar es Tonel Lóbrego. Tonel Lóbrego es una gema que se basa más en el ataque principal, ¿no? Por lo que la velocidad de ataque te puede venir bastante bien. Tu ataque principal libera un aspecto de penumbra durante 6 segundos. Lo mismo que te dije con la anterior. Con el set de Vitus, alargas esto hasta 8 segundos. Tiempo durante el cual tus ataques principales activarán cuchillas lóbregas que infligen 30% de daño de base más 275. Y esto, por supuesto, no puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. Lo mismo, con su efecto de rango 1, puedes hacer bastante daño en momentos. La suma de las dos, si te fijas, son gemas que hacen daño puro. O sea, no tienen un aumento porcentual del daño de todas tus habilidades ni nada por el estilo. Son gemas exclusivamente para hacer daño. Me parecen las mejores. Pero en este caso tienes que usar el ataque principal para activar estas cuchillas, ¿no? Para que salgan más cuchillas. Lo positivo es que no tiene límite. Puedes lanzar tantas cuchillas como puedas mientras más rápido ataques. Cazador de demonios tiene mucha facilidad para aumentarse la velocidad de ataque. Hay otras clases que también yo te recomiendo que te enfoques también en velocidad de ataque cuando haces PvE. Y bueno, de todas maneras al final te voy a dar otras recomendaciones. El segundo efecto. Los enemigos golpeados por cuchillas lóbregas reciben 6% más de daño de tus ataques principales durante 3 segundos. Es un debuff que le vas a aplicar al jefe, ¿no? O a los monstruos. Y te va a venir muy bien si es tu gema principal subirla. Son dos gemas, ya te digo, hasta aquí dos gemas muy buenas para PvE en su primero y en su segundo efecto. Pero la puedes usar esta también con su primer efecto y vas a hacer bastante daño. Sobre todo si te enfocas en aumentar velocidad de ataque en general, ¿no? La tercera gema de la que te quiero hablar es Consecuencia Caótica. Consecuencia Caótica es una gema que quizás la gente no se da cuenta, pero su primer efecto ya es suficiente. Tú no tienes que subir Consecuencia Caótica a grandes niveles para con el primer efecto y ponerla como auxiliar, solo teniendo una copia en tu inventario, lo cual te sale bastante barato, sacarle bastante partido. Su primer efecto va a hacer que infligir daño provoque que entres en una furia turbulenta durante 6 segundos. O sea, esto es otro buff. Lo cual, lo mismo que te he dicho en el video, el set de Vitus es vital, Vitus vital. Va a aumentar durante 6 segundos la probabilidad de golpe crítico en 12%. Y los golpes críticos provocan una explosión de fuego que quema a los enemigos y le inflige 36% de daño base durante 3 segundos. Solo su primer efecto te da 12% de crítico. Tú poniéndolo en la rotación, de cualquier rotación que tengas de PvE, ya es que te estás llevando 12% de crítico sin aumentar prácticamente nada. No necesitas subirla a grandes niveles. Incluso si no la tienes que, o sea, si no la pones como auxiliar, la pones simplemente en rango 1, en cualquier ranura, y es muchísimo. No la tienes que subir. Así que no te preocupes.
Y por supuesto no puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. Y su segundo efecto, pues en caso de que ya la vayas a subir, tu probabilidad de golpe crítico contra los enemigos quemados aumenta un 3% extra. Ya te digo, este video no está enfocado a que tú quieras subir esas gemas o sea, como tu principal, pero bueno, ahí está el efecto y no está mal. De todas maneras, ya he analizado esta gema, lo que pasa es que es muy buena y por supuesto, como auxiliar también te sirve por si no lo has contemplado. Y por último, te voy a mencionar una cuarta gema. Una cuarta gema, pero es de 2 estrellas, que es Lamento de la Madre. Lamento de la Madre es una gema muy buena también como auxiliar. En su primer efecto hace muchísimo daño, te va a aportar muchísimo y también te va a dar un buff, por lo que vas a agregarle 2 segundos más a su efecto de 6 a 8 segundos. O sea, entre todas vas a alargar durante 8 segundos. Imagínate que todas se te activen a la vez. Es muchísimo daño. Poner esta gema como auxiliar también te ayuda para hacer contenido PvE. Y es mucho mejor que muchas gemas que tú puedas tener para PvP, por ejemplo. O simplemente gemas que subiste porque en el momento que las subiste no sabías. Y te digo de antemano, no tienes que estar cambiando de gemas y hacer la inversión desde cero para probar estrategias que yo te traigo al canal. Hay muchas de estas estrategias que sirven solo poniendo estas gemas como auxiliar. En este caso, para PvE, estas 4 gemas son extremadamente buenas para aumentar tu daño en general sin necesidad de subirlas completo. Te mantienes tu resonancia, la pones como auxiliar y tienes un efecto más que decente, mucho mejor que muchas gemas. Así que te las recomiendo muchísimo para hacer mazmorras, jefes de mundo, farmear en general. Y bueno, ya tú me contarás qué tal te fue. Básicamente esto es todo. Si te gusta el video, por favor considera darle me gusta, suscríbete al canal que me ayudas un montón. Ya casi estamos llegando a 500 suscriptores, así que genial. Y déjame un comentario si tienes alguna duda, si tienes algo que aportar. Ya sé que faltan gemas buenas como gemas secundarias. Voy a traer un video más adelante sobre ellas en general. Pero bueno, estas 4 gemas son geniales. Así que ya, es todo.